Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Le voy a leer algunas cifras para que usted reflexione en dónde estamos viviendo y cuál puede ser el futuro de nuestro país. En México, una niña es asesinada diariamente. 13% de las niñas y 12% de los niños menores de 1 año no están registrados. 60% de la pornografía infantil mundial se produce en México. 97% de impunidad resultó de las denuncias en el 2019. El costo de esto aproximado, de la violencia en general, es de 268,000 millones de dólares. Estoy tomando esto de una columna de Bárbara Anderson, publicada en Milenio, que se llama Todos estamos aquí, que puede usted consultar. Y hoy tenemos a Bárbara Anderson aquí con nosotros. Ella es una periodista, especialista en finanzas, y una mujer muy involucrada con su sociedad y una mujer muy atenta a la lectura de lo que está ocurriendo en la sociedad. No solo en las finanzas, sino también en la sociedad y las repercusiones que estos cambios o estos fenómenos provocan en la economía. Y entonces le hemos invitado a platicar de estas espantosas cifras, desgarradoras cifras, Bárbara. Muchas por estar aquí. muchas gracias, Federico, muchas gracias. La verdad es que a mí me gusta siempre poner las cosas en contexto. Entonces, esa semana en particular, esta columna fue la semana pasada, me parecía que estábamos tan bombardeados de información con lo que había pasado con Ingrid primero, luego con Fátima, más toda la multiplicación de violencia y el tema de feminicidios y un poco el movimiento de las mujeres hacia el paro del 9, que me parecía que había que parar la pelota y ver un poco dónde estábamos, porque es como estos torbellinos del río, donde uno está y apenas puede sacar el agua para respirar, y la siguiente ola es más poderosa. Y yo decía, vamos a tener una noticia peor que Fátima en cualquier momento, y no estamos entendiendo cuán poderoso es esto, y cuán grave es, y cuán cerca de nosotros está. Lo que disparó esta columna fue ver el video, que seguramente ustedes también lo vieron, de Fátima recorriendo este recorrido con esta señora. Sí. Y yo no veía ni a Fátima ni a la señora, pero veía la cantidad de gente con la que se cruzaron en el camino. Entonces decía, puede haber sido yo, puede haber sido tú, que estuvimos a un brazo de distancia de salvar una vida de esta cifra terrible que es de una niña por día, de 10 a 11 mujeres que se asesinan en este país por día, que en algún momento hemos cruzado muy cerca de ellos. No estamos, por eso le puse, estamos todos aquí, no estamos tan lejos de esto. 1 de cada 3 adultos en este país es víctima todos los años de un delito. Sí. Pequeño, mediano, grande, un robo en un semáforo. Estamos muy cerca del delito. Estamos muy cerca y con unas autoridades muy lejanas, que es la otra cara de lo que estás diciendo. Exactamente, y es lo que empieza a abrir este gap. Exactamente, algo que parece aterrador de esos datos y otros muy similares es que no son de ayer, hay que decirlo. No. Llevan mucho rato, sí. Pero no ha habido un movimiento que encabece, aunque sea en un foco, las niñas, las mujeres. Sí, hay un movimiento o hay un empuje y a eso. Eso me parece muy importante porque... Del otro lado hay una contrapartida de esto es antipolítico, cuando en realidad es pro vida total, o sea, es un movimiento... Eso es lo que dice el presidente, que es pro vida, pero de los de la derecha. Sí. Estoy bromeando, pero lo que digo es... No, te entiendo perfecto, es... El problema además de este tipo de delitos, o la oportunidad de este tipo de delitos, es que son relativamente fáciles de resolver con una policía que funciona, porque en general involucra a gente cercana a la víctima, como siempre. En este caso. A mí lo que me parece inconcebible es que si ese video se hubiera dado como se debería haber dado, a tiempo. Probablemente no habría muerto Fátima. No, y hay muchas partes de ese debido proceso que no se siguió. Una chica que había estado abandonada mucho tiempo antes y nadie vio a Fátima. La Fátima la mataron 3, 4 años antes. Cuando fueron las denuncias y nadie hizo caso de ellas. Cuando la mamá o la señora que la saca de la escuela también ha sufrido violencia familiar y vive con un señor absolutamente loco. Y que no hay a quien denunciar esas cosas. Y justamente hoy leía una estadística que hablaba de que el 35% de las mujeres en este país no saben a dónde ir a denunciar. Sí. Vives en un ambiente de violencia, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún hecho de violencia a lo largo de su vida y la mitad de ellas no sabe a dónde va. Entonces hay una cuestión de información también y de educación muy grande. Y de fragilidad brutal, porque el otro dato que sale hoy de alguna otra organización es que... No tienen a dónde ir. Sentados ante el mismo delito ya frente al juez, la sanción que normalmente recibe la mujer en promedio es mayor que la del hombre. Sí, cuando mismo en delito, general mismo es caso. la víctima
Entonces es doblemente víctima. Aun cuando pudiera ser la responsable de un delito, se le carga la mano mucho más pesada. Hay un detalle que a lo mejor va a sonar un poco frívolo ahora, pero sí también marca un poco sobre la sociedad. Hablaba con Saskia Niño de Rivera, que tiene esta organización de apoyo a mujeres en cárcel, en situación de cárcel, y ella decía que los hombres que están en la cárcel, la mitad de ellos recibe visitas maritales. Las mujeres que están en la cárcel, ninguna recibe visitas maritales. No reciben visitas. Ni familiares. Las Entonces, mamás abandonan más rápido a la hija que al hijo. Exactamente. Entonces, todo eso es un enorme caldo de cultivo para estos números, Claro. que desafortunadamente los números están, como decías tú. No es que estamos descubriendo el hilo negro, solamente estamos No. haciendo un editor picks, como dicen los de revistas, de datos que tienen que ver entre sí. Porque afortunadamente parece que finalmente llegamos a un límite, porque lo increíble es que tenga que pasar algo de esta magnitud para que como sociedad reaccionemos. Lo preocupante es que está reaccionando la sociedad, pero el gobierno se lo está tomando literalmente personal. Yo no entiendo por qué el gobierno no se monta. Al en el contrario, reclamo. claro. Es una gran Tomar- oportunidad. Es un Absolutamente. gobierno de izquierda, un gobierno que quiere proteger a las mujeres, supongo. Y que cualquier punto de mejora, o sea, si pasamos de 10 mujeres asesinadas por día a 9, ya es un numerote muy vendible, es muy popular, es muy social y es un dato que se consigue muy rápido. Haciendo estos cambios de procesos, es decir, bueno, hemos logrado que ahora pasamos del 93% de impunidad al 80%. Y es un cambio. España, con un número mucho menor de feminicidios que el nuestro, decidió estudiar el tema, cosa que a esta administración no le gusta, y tratar de ver por dónde podía apoyar a las mujeres. Tiene que ver mucho con lo que dijiste. ¿Cómo ayudamos a que denuncien? Porque no se trata de encontrar al responsable. Lo más importante es que no salvarlas haya... antes. que no ocurra. Que no Que- ocurra. sí. Bueno. Entonces se requiere todo un tejido institucional que en México además vamos para atrás, porque estancias infantiles, refugios, todo eso que se construye para apoyar a la mujer, por razones que yo no acabo de entender, el gobierno de López Obrador no le parece valioso. Y Bárbara dijo algo que también ya hemos comentado en esta mesa con Frida Guerrera, esta defensora y además litigante, activista de Sí. los derechos de la mujer. Y es que en el caso del feminicidio hay muchos anuncios previos de que hay algo descompuesto, de que ahí viene la explosión y no hay cómo ir a una instancia que se dedique, como ocurre en los Estados Unidos con el famoso servicio social, ¿no? Que llegan a averiguar cuál es la situación real de la familia. De tal manera que sí se podrían tomar decisiones de administración, puramente de administración, para tratar de prevenir el... Esta Giovanna, que es la que secuestra a Fátima finalmente, su madre declara el viernes a la noche, creo que cuando fue a buscar a sus nietos, porque Sí. detrás de toda esta historia hay 3 chicos más que van a sufrir un daño, que nadie está haciendo nada por ellos, que no me imagino que lo vayan a poner un psicólogo para que salgan de esta crisis en la que seguramente van a empezar a vivir. Y la madre decía, mi hija fue muchas veces a denunciar. Y llegaba a denunciar al Ministerio Público y le decían, como no tenía daño físico, que se volviera a su casa. O sea, la propia Giovanna anunció 3 veces en un Ministerio Público de que algo grave podía pasar, o con ella, o con sus hijos, o con una vecina, como finalmente pasó. No es algo aislado que ocurrió en... Es que las políticas públicas en este país no tienen una perspectiva de género. Incluso creen que se resuelve, así ponemos ministerias públicas. O sea, Sí, Ministerio Rosa. ya con eso. No. Tiene que ser alguien que tenga la sensibilidad para entender que no tienen que llegar golpeadas No, para empezar no. una averiguación. Que cuando el DIF tiene la información, no es para que luego diga, para tratar de exculpar de alguna forma al No gobierno. estaban bien los padres. No estaban bien los padres. Luego nos sorprende que las víctimas o la sociedad no tenga confianza en la autoridad, que la autoridad se acaba volteando en tu contra para tratar de salir de un enredillo político en el que se metieron. Entonces, se necesita una reingeniería institucional que desgraciadamente pues, a nuestros diputados lo que les gusta es subir las penas. La pasamos de 60 a 65 años. Sí, ya con Sí, eso... No hombre. sirve para nada. No, porque te olvidas de todos los procesos previos. O sea, estás mirando la punta del iceberg y abajo hay No una sirve bola para de nada. hielo que nadie ve. Y que No, requiere además, trabajo. como lo comentábamos en alguna ocasión, sería mucho mejor tener penalidades quizá más bajas, pero menos impunidad. Absolutamente. Que una impunidad altísima, ¿no? De quién sabe cuántos años, pero en el 97% De 100%. de 100%. Claro, vas a decidir matar a una mujer o no si te tocan 5 años más de 60 o de 65 de pena. Ese personaje enloquecido y salvaje,
el esposo de el que acabó matando seguramente, hasta A donde Fátima, sabemos, sí. a Fátima, claramente no está leyendo los años del Código Penal. No. Claro, claro. No, y se trata de poner un paño frío en una situación que es una casa en llamas. O sea, estamos tratando de salvar la planta de una mansión que se está quemando. O sea, siento que estamos en un momento donde... A mí me pasó después de lo de Ingrid, ¿no? Que también tuvo todo un debate periodístico muy, muy fuerte, ¿no? De qué se muestra, qué no se muestra. Tuvo otra faceta diferente a la de Fátima. Pero en ese momento dije, a ver, ¿qué peor que esto puede pasar? Y a los 4 días pasó algo mucho peor que Mucho eso. peor, sí. Entonces estoy esperando que llegue el siguiente drama que pero- borre a Fátima no, y a pero, Ingrid del plano. Bárbara, ya salieron. Lo que pasa es que no toman este vuelo mediático, ni nos enteramos, nadie va a perseguir a los delincuentes, porque esta es la otra cara. Cuando de repente algo toma esta visibilidad mediática, resulta que tenemos policías eficaces, Sí. a lo mejor violado el debido proceso, no sé, eso es otro tema. Pero ahí están los presuntos en la cárcel. Ujú. Y con las, no sé, por estadística, las 14 o 20 niñas que desde entonces habrán sido maltratadas o asesinadas brutalmente como O esta, no desaparecidas. sabemos Oye, ni su nombre. Absolutamente no. Ahora, en tu experiencia, ¿qué, digamos, por dónde comenzarías? Porque como dices, es un mundo, pero tenemos que encontrar una hebra, ¿no? Sí. Viene este paro nacional, que yo creo que es algo muy relevante Sí. y que yo creo que no tiene un tinte anti-López Obrador o anti-Cuarta T, sino es más bien un rugido por parte de las mujeres. Es decir, señores, por favor, atendamos esta problemática, señores diputados, señores senadores, ejecutivos de los distintos estados, porque también hay entidades federativas con altísimos niveles de violencia contra la mujer. Claro. ¿Por dónde deberíamos empezar a...? Yo ahí creo que, y recién lo planteabas un poco cuando me presentabas, yo sí creo mucho en la ciudadanía. Me choca mucho que haya delincuencia organizada y que haya ciudadanía desorganizada. O sea, es Sí. muy difícil organizar a la gente en este país. Es muy difícil poner a un colectivo de gente detrás de un mismo tema con un mismo foco de atención. A mí me ha pasado, yo milito mucho en los temas de derechos de las personas con discapacidad. Y es muy complicado incluso dentro de ese... que uno parece una minoría, que deberían estar todos muy de acuerdo, y no, porque los padres de los chicos con síndrome de Down están enojados con los padres de los chicos que tienen alguna discapacidad motriz. La gente que tiene discapacidades visibles está en contra de los que son invisibles, los que son invisibles se enojan porque solamente los que hay una rampa parece que hay un discapacitado. Entonces, aún en una causa interesante y buena, como puede ser, me acuerdo el año pasado, tratar de salvar CONADIS, que también fue una ¿Qué comisión. es CONADIS? Cuéntanos. Es la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, otra de las instituciones intermedias Que ya fue. desaparecida dentro de Bienestar. Es una entidad que se encargaba horizontalmente de todo lo que tenía que ver con los derechos de las personas con discapacidad, desde leyes, normas, operación, rampas, vida pública y no solamente una beca. No estoy en contra de la beca, me parece que es muy loable en algunos aspectos, pero una cosa es la ayuda y otra cosa son las políticas ¿Y lo públicas. sustituyeron con algo? No, claro que no. Con nada. No. Y curiosamente, ahora en mayo se cumplen 11 años de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el primer tratado de derechos humanos de México al mundo, escrito por Gilberto Rincón Gallardo, firmado en Naciones Unidas. Claro. Uno de los puntos de la Sí. convención es la creación de CONAPRED y CONADIS. Estamos violándonos el convenio, el La tratado. manera en que hoy tratan en Noruega a las personas con discapacidad es un modo mexicano. La manera en que Australia trata a las personas con discapacidad es gracias a un mexicano, excepto en México. Entonces, aún en eso... O sea, entonces ellos sí se quedaron con el modelo y nosotros lo mutilamos. al es par un con el gran porcentaje. convención. costaba? ¿Cómo? ¿Cuánto costaba la institución? No costaba mucho la institución, la verdad es que le faltaban dientes y le faltaba mucho más acción, pero una cosa Habría es que ponerle más mejorarlo. acción, claro, pero Pero no... Sí. El tiempo nos ha comido este primer segmento. Estamos en un momento más de regreso discutiendo el tema de los feminicidios, de dónde viene, qué se puede hacer, con Bárbara Anderson aquí de regreso en un momento más. Estamos platicando aquí con Bárbara Anderson sobre ese substrato social de violencia
que está instalado en México y con el cual pareciera que nos estamos acostumbrando a vivir. Y nos decía al final del primer bloque que ha habido mutilaciones institucionales que me parece gravísimo. Bárbara, Sí. ¿podrías repetírnoslo brevemente? No, decía que hay organismos como, por ejemplo, CONADIS, que era la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que era una institución que el presidente no entendía muy bien qué era y parecía que gastaba mucho dinero, pero sin entender mucho qué era, se pasó un año sin cabeza y se quedó ahí en la oscuridad y fue sobrepasado por un plan de bienestar, por un plan de becas, que se hizo un censo de una manera también muy poco clara, muy opaca, todavía no hay normas de ejecución de ese presupuesto, es todo muy al vapor, ¿no? Decía un amigo mío que en este gobierno nadie va a engordar porque todo es al vapor. Pero también creo que es una cuestión de educación, o sea, siento que esto... A lo mejor nos tenemos que ir mucho más en el tiempo, pero yo sí creo mucho en la cantera, creo mucho en la gente y en los niños desde chico entendiendo qué es violencia y qué no es violencia, qué está bien y qué está mal. Parece como muy binario, muy obvio, pero no lo es. Así como tienen sus clases de orgánico y inorgánico, que va en tacho de cada uno, creo que es una materia que no debería faltar. Una materia que tiene que ver con civismo, tiene que ver con respeto, tiene que ver con atención a cosas que están pasando. Los chicos están muy atentos, los chicos saben qué está sucediendo. Incluso Y hay tienen que ahora saber qué hacer con eso y qué hacer con esa información y a dónde le manejar dirijo. todo este tema de género, Exactamente. violencia. Y empezar a erradicar esos espacios desde ese momento. Más arriba estamos ya a niveles más graves y hay que evidentemente hacer cambios de fondo a nivel institucional. Pero que lo de corto plazo no nos evite ver que a largo plazo no hay nadie. O sea, esto no es civismo y no es educación cívica, no es el Día de la Bandera. Son cosas mucho más profundas ¿No se que no las resuelve estamos quitando viendo. los puentes? Absolutamente no, ni tampoco preguntando por qué la maestra hoy lunes 9 no viene a darme clases. Ahora, otro tema que escribiste hoy Sí. es cuál es o sería el impacto de este paro nacional que se ha convocado para el lunes 9 de marzo, donde las mujeres se les convoca a no trabajar. A no trabajar ni hacer actividades Ni económicas. hacer ninguna actividad económica, incluidas las del hogar. Sí. Y tú escribiste un artículo muy interesante con algunos datos de qué implicaría esto Sí, para porque... la riqueza del país. Porque también otra vez me parecía importante poner en contexto. Es decir, ¿qué significa un día sin mujeres? Así como en algún momento se hizo el cálculo en Estados Unidos, ¿cuánto es un día sin mexicanos? Sí, mexicano. Sí. Hasta una película. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuánto es un día sin mujeres? Y hasta incluso para asomarnos a datos otra vez preocupantes que tienen que ver con la menos presencia de las mujeres en la PEA, en la... Población económicamente exactamente, activa en México, que es la más baja de Latinoamérica. En el promedio de Latinoamérica es 53, acá es 45, 42. Estamos muy lejos de la OECD, un club del que formamos parte, y donde todos los años hay recomendaciones de que haya apoyo para sumar más mujeres a la fuerza laboral, a pesar de que les quitamos las estancias infantiles. Entonces me parecía importante que, aun y cuando las mujeres forman parte del, creo que era el 45% de la fuerza laboral, solamente somos responsables del 37% del Producto Interno Bruto, lo que habla de un gap en los ingresos en automático. Y también tratar de entender qué significa un día sin ellas. O sea, cuánto es el peso, porque solamente sabiendo esas cosas podemos hacer presión. No lo saben los tabacaleros cuando van a poner un impuesto que dicen, no, bueno, hay 800 agricultores del tabaco que se quedan sin trabajo. Tener esos datos siempre es importante y creo que para las mujeres lo tenemos que saber. Y las mujeres por día aportamos 23.400 millones de pesos al Producto Interno Bruto, que para ponerlo en contexto, porque uno no sabe cuánto es eso en dinero, es el 10% más o menos de todos los planes sociales del gobierno de Andrés Manuel. En un día. $1.000 millones por día. Exactamente. Ahora, yo creo que eso es un dato muy dramático, pero quizá podemos regresar a ese otro primero que diste, que a mí siempre me ha preocupado, intrigado, cómo no podemos salir de ahí, que es, en América Latina somos el país donde las mujeres trabajan menos, como proporción. Formalmente, sí. No, en la economía Sí. formal, o sea, Sí, que sí, tienen sí. un empleo, trabajan mucho en su casa, y hay que Exacto. subrayarlo, y no estoy diciendo eso, sino no tienen la posibilidad de ir a desarrollarse profesionalmente, obtener un ingreso, incluso en la economía informal, porque ese dato incluye la economía informal. Sí, exactamente. Y conviene subrayar que nos estamos comparando con países mucho más pobres que el nuestro. Y muy inequitativo, es la región más Sí, no, la desigual. región es muy desigual, pero en principio un país más rico tiene una mayor participación de la población económicamente activa. Hay una cierta correlación. México no es el más pobre de América Latina, ni de lejos, está dentro de los ricos, y sin embargo hay una gran proporción de la mujer que no trabaja. Y la mujer que no sale a trabajar, pues pierde autonomía. Absolutamente. Esa es la razón por la cual
una agenda con perspectiva de género le debería de preocupar mucho que las mujeres tuvieran un espacio para La trabajar. Ahora, independencia económica tiene mucho que ver con erradicar la violencia. te puedes ir de tu casa porque tienes independencia económica. Claro. Si no, no puedes. No, tienes que soportar lo que pase. Y si uno ve que permiten los países que más alta tienen esa proporción, son instituciones del Estado, no son becas. Son que... Escuelas con más horas. Escuelas con más Sí, horas, claro. guarderías y todo lo que Sí. apoya tiene que ver con... Salud accesible, cercana y de bajísimo costo. Exactamente. Cuidados en la maternidad. Cuidados en la y maternidad. apoyo de la paternidad, ¿no? Tiempo Exactamente. para hacerse cargo del niño o niña sin perder el empleo, más allá de los 3 meses que acaban siendo 45 antes y 45 después, de acuerdo a una interpretación estricta de la ley. O sea, hay Exactamente. muchas cosas que Muchas sí cosas. se pueden hacer y que no cuestan, al contrario, lo que la evidencia económica nos muestra es que permiten generar una mayor riqueza. Esta es una de las explicaciones por qué Suecia ha seguido creciendo su riqueza, porque las mujeres participan mucho más y no solo es que dan más horas, sino que dan toda la diversidad de la visión femenina, la creatividad, o sea, dan Y hay muchos otras datos, ¿no? rutas. McKinsey incluso hizo un trabajo sobre We Count, creo que se llamaba, y que hablaba del cómo crecen. Primero, el P&L de cualquier empresa, ¿no? El número final que es de crecimiento, y después la economía en general. O sea, la incorporación de la mujer es fundamental para el crecimiento de cualquier micro, mediana, gran empresa y una economía nacional. Por eso es que yo creo que este paro puede ser muy útil como reflexión, no solo en este momento, en esta coyuntura sobre la violencia hacia la mujer en todas sus variantes, sino también para darnos cuenta de la importancia de hacer una sana incorporación o incrementar la incorporación de la mujer a la economía. Me parece un jalón de orejas también para las madres que educan varones machos. Porque hay ahí, hay de todo, ¿no? O sea, también cuando uno ve cómo se transmiten los valores al interior de la familia, pues resulta que los varones somos menos responsables o más irresponsables, como lo quieras ver, de los valores que se transmiten. Entonces, creo que debe ser una reflexión colectiva del papel de la mujer y, por supuesto, de este horror de los feminicidios. De un ¿no? movimiento que no es mexicano, hay que decirlo. No, no, no. Porque Esto nació ¿Por qué fuera no del nos país. explicas un poco cómo...? No, en realidad es una idea que nace de un colectivo de mujeres de Veracruz, pero que ellos lo toman del exterior. Exacto, Sí. ellos lo retoman. Sí, 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 Pero es es en el europeo. marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Absolutamente, sí. Y yo creo que ante el pedido un poco, no sé cómo ponerle adjetivo, no le vamos a poner ningún adjetivo, el pedido del presidente de que las mujeres sean más creativas a la hora de reclamar sus derechos y que no pinten, y les pido más creatividad, creo que este es un gran ejercicio muy creativo. Creo que es una primera muestra de cintura y de puño. Y creo que puede Es muy ser argentino, ¿qué es eso de cintura y puño? Perdón, yo creo que es una manera... Sueno muy deportista, pero ni no lo soy. Creo que es una buena manera de medir fuerzas en algo que habíamos dejado, y vuelvo a tus palabras al principio, habíamos nigüeñado al principio mucho y decir, esto no es un tema tan grave, ¿no? Dejen de pintarme allá afuera, no es un tema tan grave ahora. Y yo sí creo que esto se está consolidando. Faltan 15 días para este evento. 15 días. Exactamente 15 días. Y yo pensé que se iba, les soy muy sincera, yo pensé con esto de que los ciudadanos nos reunimos, que esto se iba a ir desinflando, que lo habíamos empezado a proponer muy, muy adelante en el tiempo. Y al contrario, siento que se está haciendo un poco más sólido. Ahora, está habiendo una reacción muy interesante por parte del gobierno, que es tratar de desestimular la participación diciendo es la derecha. Sí, 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 hay mano negra y es una cuestión política. Que lo Y mismo ahora de pudieron repente la haber extrema dicho los derecha... peñanietistas de las protestas contra Ayotzinapa. Ujú. Por supuesto, en política pues siempre hay Matices. matices Pero y siempre hay la oportunidad. lucha por los derechos de la mujer siempre ha sido de avanzada, ¿no? Entonces resulta extraño que ahora resulte un movimiento conservador o con una mira política, ¿no? Al contrario, a mí lo que me ha asombrado, me parece maravilloso, es que se esté extendiendo por toda la República y que haya empresas que se estén sumando. No, y aparte diciendo... formalmente, ¿no? Con una solicitada, Claro. con una gacetilla de prensa, esta compañía le da libertad a su gente. O sea, ¿hacía cuánto que ustedes no veían eso? Que no ¿Sí? recibían algo que decía, esta universidad le da libertad a sus empleados, esta compañía le da libertad a sus empleados para ese día.
Yo hacía mucho que no veía eso, que ver a la iniciativa privada, que incluso creo que en estos días van a lanzar un proyecto que se llama Empresa Segura, Ujú. que si tienes un problema en tu casa, te puedes refugiar en A tu través de la negocio Qué bien, o qué en tu bien. empresa hasta que se te resuelva tu situación, que también me parece algo que la iniciativa privada no se había puesto en la mesa. La CCE la semana pasada había lanzado su decálogo, Decálogo. de las buenas decisiones sociales, hablando del sexo de los ángeles. Esto me parece mucho más puntual, mucho más claro. Son mejores las políticas específicas que los decálogos siempre. El general Perón decía en Argentina que si quieres que algo no funcione, créale una comisión o créale un protocolo. O un decálogo. Sí, y acá creo que esto es mucho más puntual. Pero si no hay una institución que apoye, tampoco va a funcionar, ¿eh? No, es débil, es débil. Si les parece, tenemos que cortar por desgracia, ya se nos fue el tiempo. Pero, Bárbara, mil gracias por haber No, gracias a venido ustedes. y ojalá y puedas visitarnos en un futuro y sigámosle sobre este tema que va a seguir dando. Tristemente va a seguir Desafortunadamente, dando. creo que sí. Qué bueno que empezamos a contar una historia diferente. Esta es una historia diferente, creo. Nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Yo decía, ¿en serio? Y con estos 3 datos tienen que ser 30 minutos de programa.